Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Una pandemia mundial es señal de lo frágiles que somos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. El cambio climático y la sequía son señal de que tenemos mucho por hacer. La colaboración entre pequeñas empresas es señal de un país que está cambiando. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. DF Full Digital, contenidos especializados y más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy, mientras estamos acá reunidos de manera virtual, 8 de cada 10 trabajadores del turismo en nuestros países se encuentran suspendidos, sus futuros laborales en incertidumbre. En un buen escenario, según un informe del BID, los ingresos por el turismo se van a reducir en torno a un 30%, cifra que parece lejana a medida que cada mes adicional bajo pandemia suma pérdidas en un sector que directa e indirectamente emplea nada menos que un 16% de los latinoamericanos. Por eso es clave lo que esta mañana haremos acá, conectándonos desde México, Perú, Colombia y Chile. Los balances están claros y no son buenos, pero acá el acento está en la reactivación, en cómo volver a dar fuerza a un sector quizá el más golpeado por el COVID. En ese espíritu propositivo es que les doy la bienvenida a todos a este seminario organizado por la Alianza RIPE y que busca precisamente dar vuelta a esos números que nos preocupan y buscar en la fuerza de las ideas compartidas una salida. Quizás por los años siguientes cambiará la forma y el fondo del turismo, pero no tiene por qué ser desde lo sombrío de la transición. Les comparto varias preguntas fuera de la caja, pero en clave positiva, que han ido saliendo en estas conversaciones previas al seminario. ¿Qué pasaría si el teletrabajo, en vez de reemplazar el turismo de negocio, de conferencia, resulta que potencia la posibilidad de que personas puedan pasar temporadas en diferentes lugares y mantenerse activos en la oficina? Sí, quizás los salones de convenciones se vean vacíos hoy, pero podrían en el futuro reunir a personas que gracias a este posicionamiento del trabajo remoto se conocieron y crearon nuevos emprendimientos. ¿Qué pasaría si en vez de pensar en los asientos vacíos, esta pandemia abre la puerta a bajar los trámites en los aeropuertos y nos ayuda a viajar más livianos y con tecnología suficiente para optimizar el tiempo que perdemos en las filas de check-in? ¿Y qué pasaría si hay sectores dentro del turismo que explotan en los meses venideros, que se transforman en grandes alternativas, como el turismo rural, que estamos viendo en Europa, que ha tenido un gran despliegue post-pandemia? ¿Qué pasa si emergen con fuerza alternativas nuevas que nos permitan descansar aislados sanitariamente, pero conectados por medio de la tecnología? Una caminata por un bosque y después una comida en Zoom con amigos podría ser una alternativa. ¿Qué pasaría si el turismo es precisamente la clave para cambiar el ánimo de un mundo adolorido tras meses de aislamiento, enfermedad y muerte? ¿Qué pasa si deja de estar en los titulares negativos y es el motor de los tiempos mejores? Vienen reconversiones, tiempos de protocolo, certificaciones, todo lo cual conversaremos esta mañana. Y grandes oportunidades que esperamos dilucidar de la mano de anfitriones e invitados. Les quiero contar que esta alianza se ha ido fortaleciendo, la alianza RIPE, de la mano de El Economista, Gestión, La República y el Diario Financiero. Nos ha traído grandes satisfacciones en los últimos meses. Hemos formado una instancia de compartir información, innovaciones, y ahora debutamos con seminarios en conjunto. Les presento ahora a quienes nos acompañan, pero no quiero dejar pasar de agradecer a Renato García, que nos ha, por decirlo de alguna manera, mantenidos a todos en fila para seguir con esta alianza positiva. Esta mañana vamos a tener duplas de conversaciones. La primera va a estar a cargo de Luis Miguel González, que es el director del diario El Economista, quien va a conversar con Jorge Yanastasio, presidente senior y jefe de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton. Luego, Julio Lira, director de gestión de Perú, conversará con Freddy Domínguez, vicepresidente para Latinoamérica de Expedia Group. Y finalmente tenemos una tercera dupla con Fernando Quijano, que es el director del diario La República en Colombia, que conversará con Luciano Macaño, Managing Director de Latinoamérica y el Caribe y el sur de Florida de Delta Airlines. Muchas gracias a todos por acompañarlos y a los demás les digo un par de mensajes. Primero,
Redes sociales, estamos con el hashtag DFLive, nos pueden compartir y seguir ahí. Y segundo, si tienen preguntas durante las exposiciones, les pido me las envíen directamente a través de preguntas y respuestas de este Zoom, de manera que al final de los paneles las recojamos y se las podemos hacer a los diferentes expositores. Los dejo ahora con un breve video y partimos nuestro seminario. Ahí estamos esperando el video. La pandemia ha golpeado a la economía mundial y una de las industrias más afectadas es el turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, la actividad se vio prácticamente paralizada en abril con apenas 5.000 llegadas internacionales. Esto es una caída de 97% con respecto del mismo mes del 2019. El impacto ha sido especialmente duro para México, Colombia, Perú y Chile, países donde el sector es una parte importante de la economía. En Perú, el turismo es el tercer mayor generador de divisas, mientras que en México representa casi 9% del PIB. En Colombia, las autoridades proyectaban en enero que la actividad haría su mayor aporte al crecimiento de los últimos 15 años. Y en Chile, casi 10% de los trabajadores estaba relacionado directa o indirectamente a la industria en 2018, antes del estallido social. A excepción de Colombia, este grupo figura además entre los países que lideran en contagios en la región. Pese a ello, las autoridades han iniciado cautelosamente la reapertura o se están preparando para hacerlo. En México, después de casi 3 meses, los hoteles en Cancún comenzaron a abrir sus puertas en la segunda semana de junio. Actualmente hay 120 establecimientos operativos y 74 siguen cerrados. Los recintos están funcionando con estrictas medidas sanitarias y un tope de ocupación de 30%. Las playas se encuentran inhabilitadas para público general y solo se permite el acceso a pasajeros alojados, pero en grupos reducidos. Pese a las atractivas ofertas de 2x1 y descuentos de hasta 70%, la ocupación se mantiene por debajo de 20%, pero la esperanza es terminar el año a la mitad de capacidad. En Perú, los restaurantes comenzaron a recibir público el 1 de julio, pero con solo 40% de su aforo y estrictos protocolos sanitarios. Desde este 15 de julio empezarán a funcionar los vuelos nacionales, mientras que los internacionales podrían retomarse en agosto. Machu Picchu, que el año pasado fue visitada por 1,5 millones de personas, iba a ser reabierta este mes, pero la decisión fue postergada mientras se implementan medidas sanitarias. Cuando reabra sus puertas, la ciudadela recibirá un máximo diario de 2.244 personas, la mitad que antes de la pandemia. En Colombia, la autoridad está trabajando en los protocolos para iniciar este mes las pruebas para vuelos nacionales. Los vuelos internacionales comenzarán el 1 de septiembre, aunque desde junio las aerolíneas y agencias ya están autorizadas para vender pasajes. El gobierno ahora negocia con las autoridades de Perú y Argentina la creación de corredores seguros. La medida da esperanzas a las agencias de viaje, que han sufrido una caída de 70% en sus ventas este año. En Chile, donde más del 90% de los hoteles se encuentran cerrados, se espera este año una caída de 70% de las visitas de extranjeros. La TAM ya reinició algunos de sus vuelos internacionales a destinos en Europa y Estados Unidos, pero con frecuencias reducidas que espera ir aumentando paulatinamente este mes. Pero el retorno será lento. Según un estudio de TripAdvisor, las consultas por viajes internacionales y el tráfico en páginas de restaurantes recién empezarían a repuntar 3 meses después de que comience el declive en la curva de contagios. Aún así, la tendencia dominante va a ser la cautela, y aquellos que se decidan a hacer las maletas van a privilegiar los destinos nacionales, especialmente el campo u otros entornos naturales con menor concentración de personas. Hola, soy Luis Miguel González desde México. Me da mucho gusto incorporarme a este diálogo y agradezco a Marily, a la gente de Diario Financiero, a mis colegas de RIPE. Bienvenidos todos los panelistas. Me toca el gusto de conversar con Jorge y Anastasio y quisiera empezar este diálogo. Jorge, eres el primer expositor. Si nos puedes ayudar a hacer un balance de lo que llevamos.
¿Qué ha pasado en estas semanas, en estos meses? ¿Cómo lo definirías? Bueno, Luis Miguel, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, realmente creo que no voy a decir nada nuevo si empiezo diciendo que esta es una crisis sin precedentes, ¿verdad? Hilton ha estado en el negocio de la hospitalidad por más de 100 años. El año pasado hemos festejado nuestro centenario y hemos visto una enorme cantidad de crisis, pero creo que esta tiene ciertas particularidades que la hacen única. Y el impacto también ha sido único, ¿no? La principal característica ha sido que el tránsito de personas a través del mundo se ha detenido. El impacto en el transporte ha sido algo que no se ha visto en crisis anteriores y muchos países han cerrado sus fronteras, cosa que no se ha visto en crisis anteriores. Así que esta es una situación sin precedentes, pero que, como todas crisis anteriores, tiene un final y creo que cada día que pasa estamos más cerca de ello. Jorge, me gustaría, la introducción fue muy buena, hablamos de cosas macro. Me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Qué es lo que has aprendido tú como líder en estas semanas de la crisis? ¿En qué te ha cambiado tu idea de lo que es ser un líder en la industria turística? Bueno, primero a nivel de equipo, creo que nuestras habilidades se han mantenido a través del tiempo. Hilton ha tenido equipos altamente capacitados. A mí como líder me ha desafiado de una manera particular en lo que se refiere al trabajo remoto. Estamos acostumbrados a ser la cara visible de la compañía, a viajar muchísimo, a estar frente a nuestros clientes, frente a nuestros huéspedes, frente a nuestros equipos de trabajo en una industria descentralizada, donde Hilton tiene más de 170 hoteles en la región y ahora estamos sentados en nuestras casas o en nuestras oficinas casi en soledad, ¿no? Entonces, el desafío más grande ha sido pasar de un trabajo muy presencial a uno casi absolutamente remoto. Un tema, vamos a decir una palabra, un concepto que aparece una y otra vez es confianza. ¿Cómo establecer la confianza con tus proveedores, con tus clientes, con tus equipos a la distancia? Sí, bueno, lo primero que quisiera mencionar es que Hilton ha establecido como prioridades a lo largo de sus 100 años de historia el dar un servicio de confianza, ¿no? Lo que se llama reliable en inglés, y consistente. Y eso no ha cambiado. El nivel de confianza que tiene Hilton con sus huéspedes no cambia a través del tiempo y tampoco va a cambiar a causa de esta pandemia, ¿no? Lo primero que hemos hecho es tratar de restablecer la confianza con el refuerzo de las medidas sanitarias, ¿no? Higiénico-sanitarias en nuestros hoteles. Hemos establecido un programa que se llama Hilton Clean Stay, que es un programa líder en la industria. Fue el primero en ser lanzado, está hecho en función de un partnership con Lysol a nivel mundial. Se hizo con consultas de la clínica del Mayo Clinic en los Estados Unidos y se establece protocolos muy firmes, muy serios, muy exhaustivos que refuerzan la limpieza y la sanitización de ciertas áreas, ciertos lugares en el hotel con productos de grado hospitalario, de calidad hospitalaria, y tiene determinadas características que están enfocadas en reforzar la confianza del huésped cuando se hospeda en cualquier hotel de la cadena Hilton. Por ejemplo, una de las características fundamentales de este programa es que las habitaciones están selladas, precintadas. La única persona que entra a la habitación después de que ha sido sanitizada es el huésped. El huésped va a poder elegir
que no entre ninguna persona en la habitación mientras está él ocupando su estadía en alguno de nuestros hoteles, ¿no? Va a poder elegir la frecuencia del servicio de limpieza, va a poder optar que ese cuarto sea su santuario, ¿no? Que sea un lugar donde solamente él entra. Tenemos protocolos para las áreas de spa, protocolos para las áreas de gimnasia, todo esto como parte del programa Clean Stay, que ya dije fue hecho en consulta con la Mayo Clinic, y sobre todo tenemos ahora un nuevo programa que se llama Event Ready, que es la adaptación de ese programa de Hilton Clean Stay a las reuniones de negocios, porque también tenemos que dar confianza al mercado de grupos, al mercado corporativo, para cuando vuelve a viajar, se encuentre con la confianza necesaria que Hilton va a estar adecuado a los más altos estándares de seguridad y sanitización. Gracias, Jorge. Marily, en su excelente introducción, nos llevaba a pensar fuera de la caja. Uno de los temas para esta industria, yo diría para todas las industrias, es redefinir las nociones de colaboración y competencia al interior de ella. ¿Cómo estás viendo esta parte desde el punto de la industria turística? ¿Cómo redefines colaboración? ¿Cómo redefines competencia? Y en particular me gustaría después preguntarte sobre el universo MIPYMES que trabaja con ustedes. Mira, el tema de competencias en la industria turística no va a cambiar. Yo creo que lo que tenemos que enfocarnos es en una realidad de corto plazo, que es la realidad que estamos viviendo, donde ahí sí tenemos que ser más flexibles, donde ahí sí tenemos que cambiar, donde ahí sí tenemos que enfocar en lo que el huésped necesita en este corto plazo, en el periodo de crisis. Y la reacción de Hilton ha sido, como ya dije, fue poner un programa Hilton Clean Stay, fue dar confianza, brindar apoyo a las comunidades en las cuales estamos, porque el impacto económico de esta pandemia va a ser muy importante en todos los países en los cuales Hilton opera alrededor del mundo, con lo cual el apoyo que podamos dar como compañía a las comunidades en las cuales vivimos va a ser importante. Pero también tenemos que enfocarnos en el futuro post-pandemia. Y ahí es donde vamos a ver menos diferencias con lo que nosotros conocíamos. Algunos de los cambios que se están elaborando en estos momentos son cambios que quizás llegaron para quedarse, ¿no? Como ser el enfoque en la salubridad, el enfoque en la sanitización, un enfoque aún más visible en la higiene. Pero hay otros cambios que van a ser solo temporarios. Todo el tema de distancia social que estamos viendo y es tan importante para contener la expansión de esta pandemia, eso se va a terminar tan pronto como se termine la pandemia. Y todas las pandemias han pasado en la historia de la humanidad, han tenido un final. Y cuando esta pase, lo que queremos estar seguros es que Hilton va a estar con las puertas abiertas para recibir a todos nuestros huéspedes. Quiero enfatizar, perdón Jorge, insisto, estás de alguna manera en una situación excepcional, estás teniendo un diálogo con tus colegas que antes no tenías. ¿Qué estás aprendiendo del diálogo? No pienso necesariamente otros hoteleros, estoy pensando proveedores tuyos. ¿Qué estás aprendiendo de lo que te dicen de otros proveedores, de otros eslabones de la cadena turística? Seguro. Mira, una de las cosas que yo siempre escucho de parte de nuestros socios, ya sean dueños, ya sean proveedores, ya sean clientes, ya sean huéspedes, es que lo que más valoran de lo que estamos haciendo es que estamos cerca de ellos. Hilton tiene una estructura regional que, a pesar de la crisis, no ha sido no solo recortada, sino que ha sido reforzada. Creo que tenemos hoy más recursos de lo que teníamos anterior a la crisis en la región para estar más cerca de nuestros dueños, para estar más cerca de nuestros proveedores, para estar más cerca de nuestros clientes.
Y eso es algo que creo que nos ha diferenciado durante la crisis y nos va a diferenciar aún después de la crisis, ¿no? Y una de las grandes aprendizajes que hemos tenido como compañía y que tenemos como industria es que estar cerca de los eslabones críticos de la hospitalidad en cada uno de los países donde operamos ha sido muy importante. Y esta pandemia también desde el punto de vista interno, ha reforzado los vínculos entre las distintas partes de la compañía, ¿no? Entonces esto hace que cuando tengamos que despegar desde el punto de vista comercial en cada uno de los países, nuestra compañía se encuentre mucho más unida, con un engine comercial mucho más poderoso que el que teníamos inclusive en prepandemia. Jorge, participas en una compañía global. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de Hilton América Latina, comparado con otras regiones del mundo? Bueno, Hilton América Latina es una de las áreas mundiales que tiene mayor crecimiento. Lo tenía antes de la pandemia, lo tiene durante la pandemia, porque en los próximos meses nosotros vamos a estar abriendo 3 hoteles nuevos, hermosos hoteles en distintos países, en Brasil, 3 hoteles nuevos manejados por nosotros. Y tenemos alrededor de otros 10 hoteles por abrir en una etapa de pandemia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de crecimiento regional, nosotros estamos disfrutando de una etapa de desarrollo importante, y yo creo que esta pandemia, como ha pasado con crisis anteriores, produce una enorme oportunidad para los grandes sistemas de distribución, ¿no? Y Hilton, yo creo que es el sistema de distribución premium a través del mundo, con más de 7.000 propiedades en más de 100 países. Entonces, ¿hay una posibilidad de concentración en la industria? Sí, hay una posibilidad de que el huésped se vuelque aún más a cadenas que tienen un fuerte programa de lealtad, como es Hilton con Hilton Honors, seguramente. Que el huésped se vuelque a cadenas que le brinden confianza, como tú decías, Luis Miguel, anteriormente, que le brinden la seguridad de que ciertos protocolos de seguridad, de sanitización, estén operando en todas las propiedades, independientemente del lugar donde se encuentre, seguramente va a pasar. Entonces, hay posibilidades de crecimiento aún mayor para Hilton en Latinoamérica que de las que hemos tenido en los últimos 5 años, donde hemos pasado de 50 hoteles a más de 170 en la región, ¿no? Seguramente lo sabes, eres uno de los pocos optimistas en este contexto. ¿De dónde nutres todo este optimismo, Jorge? Bueno, lo nutro primero en los años que uno ha pasado en la industria, ¿no? Y se sabe que el viajar está en el DNA de la raza humana. El descubrir nuevas experiencias está en el DNA de la raza humana, y que es difícil tratar de imaginar cuando uno está en el medio de una pandemia que hay un post-pandemia, pero simplemente hay que ir a la historia. Hay que ver lo que ha pasado con pandemias mucho más graves que esta en momentos anteriores de la industria, desde la peste española o cualquier otra pandemia gravísima que ha ocurrido a través de la historia. Siempre hay un día después. Esto, por suerte, creo que ya estamos viendo turning the corner, como dicen los americanos, ¿no? Girando la esquina del peor momento, si bien nuestros países ahora están en algún tipo de dificultad sanitaria, sobre todo. Todos estamos pensando en que las economías se están abriendo, bueno, se están abriendo ya, pero un grado mayor de apertura en agosto, un grado mayor de apertura en septiembre. Seguramente lo vamos a escuchar a Luciano luego cuando hable del futuro de la vuelta de los vuelos regionales, internacionales, y eso hace que ya tengamos el final de esto en vista.
¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser fácil? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que mañana un día nos vamos a despertar y la pandemia va a haber terminado y vamos a volver al estadio anterior? No. Va a haber un proceso de recuperación que yo creo que va a ser largo, pero no hay razón para pensar que la realidad que estamos viviendo hoy va a ser permanente, porque simplemente no es verdad. Y la verdad que estar en una compañía que está en un periodo de expansión en la región como Hilton, donde pasan de 50 hoteles a 170 en menos de 5 años, sin adquisiciones y con marcas propias, es realmente muy prometedor, ¿no? Jorge, hace unos minutos mencionabas una palabra clave para enfrentar lo que está pasando, que es flexibilidad. ¿Qué necesitamos para lo que viene? Bueno, yo creo que lo que se ha demostrado, esta crisis ha demostrado que las estructuras rígidas no tienen posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque esta crisis ha impactado de manera diferente en todos los países. Hay mercados que son mercados básicamente internacionales, que son impactados totalmente distintos a mercados nacionales. Entonces, si una compañía no es lo suficientemente flexible y lo suficientemente rápida como para darse cuenta de cuáles son las necesidades de cada mercado, de cuáles son las necesidades de nuestros dueños en cada una de las geografías en las cuales operamos, no vamos a poder brindar las soluciones necesarias para nuestros socios en cada parte de la región. Entonces, es por eso que Hilton está haciendo un esfuerzo muy grande en reforzar las estructuras regionales para poder estar más cerca de nuestros socios, para tener aún más posibilidad de respuesta rápida, poder de decisión más descentralizado en cada una de las regiones. Y estando más cerca de nuestros clientes, de nuestros dueños, de nuestros socios en el sector de turismo, es lo que nos va a hacer más rápidos y más flexibles, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen tus asociados, tus socios? Bueno, ¿cuándo termina esto? Pero eso no lo puedo, en general no lo puedo contestar, salvo leer lo que se publica alrededor del mundo y cuál ha sido la respuesta. Pero las preguntas que yo recibo más que nada, no solo de nuestros asociados, porque nuestros miembros de equipo han demostrado una identificación con los valores de la compañía que realmente a mí me dan mucha humildad y lo quisiera reconocer aquí. El esfuerzo que están haciendo nuestros asociados, nuestros miembros de equipo, en cada una de las geografías donde operamos es increíble. Por ejemplo, la respuesta que tenemos como compañía y como hotel individual en cada una de nuestras comunidades hacia nuestros médicos profesionales de la salud pública, hacia gente que lo necesita. Hemos incrementado en forma sustancial nuestro impacto social. Estamos, por ejemplo, en México hemos hecho una enorme cantidad de contribuciones al Banco de Alimentos de México, porque sabemos las necesidades que cubre ese Banco de Alimentos. Y todo eso se ha hecho con el esfuerzo de nuestros miembros de equipo. Entonces, yo más que preguntas, lo que yo tengo, preguntas que recibo de mis miembros de equipo, lo que yo tengo es gratitud. La identificación con los valores de la compañía ha sido fantástica durante este tiempo. Jorge, creo que ha sido un excelente diálogo, ha sido un placer para mí. Me corresponde ceder la palabra a mi colega, amigo Julio Lira, que conducirá el segundo bloque. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto. Gracias, Luis Miguel. Hasta luego. Gracias, Luis Miguel. Un saludo a todos mis colegas que están participando de RIPE, a Marilyn, que posible, y relato esta posibilidad, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Ahora me tocará a mí participar con Freddy Domínguez. Freddy Domínguez es vicepresidente para América Latina de Studio Group.
y hablaremos un poco sobre el mundo del planeamiento de viajes de vacaciones. Expedia es una plataforma online, ¿no? Y por lo tanto está vinculada a toda la cadena de lo que significa el turismo. Y ahí va mi primera pregunta, Freddy. Se hablan mucho de cifras, de cómo ha impactado, pero desde la perspectiva de Expedia, desde tu perspectiva, ¿cómo observas tú este impacto que ha tenido la pandemia en el mundo del turismo, específicamente en lo que son los viajes? Muchísimas gracias, Julio, y saludo aquí a toda la audiencia. El caso puntual de Expedia, si quieres además, déjame regreso un poquito a lo que tú platicabas de quiénes somos nosotros. Somos relativamente bastante conocidos en la parte norte de Latinoamérica, pero no necesariamente en el sur de Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos probablemente uno o dos de las empresas más grandes de viaje a nivel mundial. Operamos en el segmento digital, como tú bien platicabas. Somos dueño como grupo, y eso no necesariamente lo saben muchas personas, de marcas muy emblemáticas en el sector viajes, como son la marca Trivago, como lo es la marca Hoteles.com, la marca Orbitz, Travelocity, pues obviamente la marca Expedia. ¿Qué ha sido para nosotros desde mediados de marzo que estamos en este ciclo? Nada diferente a lo que platicaba Jorge, nada diferente a lo que platicaba Marily al principio en la introducción. No tenemos esta es una crisis sin precedentes, esa es justamente nuestra industria, y Marily dio algunos datos de lo que significa el turismo para Latinoamérica. Yo creo que lo voy a poner en perspectiva a nivel global. Turismo previo a la pandemia empleaba cerca de 300 millones de personas que se empleaban en actividad turística por alguna forma. Como resultado de la pandemia, hasta hace algunas semanas, cerca de un tercio de esa población estaba en ya sea una situación de suspensión laboral o una situación lamentable de desempleo definitivo, ¿no? Es la parte, yo creo que más lamentable de lo que ha sido el impacto de esta pandemia. Para nosotros, Expedia, fruto de nuestra escala y en la cantidad de países en la que operamos y en la cantidad de verticales del viaje en la que estamos metidos, desde hospedaje, aéreo, renta de vehículos, cruceros, nuestros números son un buen termómetro de lo que está pasando en la actividad turística a nivel mundial. Y hay nada diferente a lo que platicaba Jorge. Nuestros números a punto de abril estábamos vendiendo cerca de entre el 5 y el 10% de lo que vendíamos en el mismo abril del año anterior. Hoy en día estamos en una situación notablemente mejor. Hoy en día estamos con volúmenes de alrededor del 50% donde estamos el año pasado. Y una de las grandes, ¿qué te platico? Como sorpresas positivas para nosotros en la pandemia ha sido el apetito por el hospedaje no convencional, ¿no? Nosotros somos dueños de una empresa que se llamaba anteriormente HomeAway, hoy en día conocida como Vrbo o VRBO, y en esta plataforma tenemos más de 2 millones de departamentos y casas vacacionales, mayormente en destinos rurales de los Estados Unidos, y ahí hemos visto una venta interesante, de hecho crecimiento positivo contra años anteriores para este tipo de hospedaje, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que la foto global de lo que ha sido esos últimos 3 meses para nosotros ha sido, pues ahora sí que devastadora como para el resto de la industria. Ahora, cuando tú mencionas este impacto, Freddy, desde tu visión, el tema no solamente se queda en lo que ha significado la pandemia, sino cómo, por ejemplo, en la experiencia de Expedia, han reaccionado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Expedia? ¿Qué están haciendo el resto de proveedores, ¿no? Para salir de la pandemia? Como mencionaba Renato en su presentación, por ejemplo, en el caso peruano, hoy día se han reiniciado los vuelos internos al interior del país y se espera que en algún momento de agosto o septiembre se reinicien los vuelos desde el exterior. ¿Cómo se está preparando los diferentes proveedores? ¿Cómo está preparando Expedia para afrontar esta nueva etapa? Buenísima pregunta, Julio. Nosotros lanzamos recientemente, y en Latinoamérica solamente lo tenemos operando en México, en el Caribe y en Costa Rica. Y la razón de por cuál tenemos este programa solamente operando en estos 3 países va de la mano de la tasa, el punto en el que se encuentra en el rebote de la actividad turística.
¿En qué consiste este programa? Nosotros lanzamos un programa de recuperación para la industria, puntualmente de lo que hemos hecho nosotros de Expedia, hace cerca de 3 semanas en Latinoamérica y cerca de un mes a nivel mundial. El programa tiene 6 pilares básicos. Lo primero es un respiro financiero. Nosotros tenemos un modelo que es el modelo de pago en propiedad. Ese modelo operaba anteriormente con 30 días de pago para los diferentes usos hoteleros. Eso lo hemos llevado a 90 días de pago. Como lo platicaba Jorge al principio de la llamada, la industria del hospedaje convencional, la hotelería, está apretada en caja y es la forma en la que nosotros estamos participando, ayudando no solamente a socios tan grandes como Hilton, pero también a socios más pequeños, independientes, que justamente esto le viene muy bien. Por otro lado, le hemos inyectado en la reactivación de destinos. Nosotros como Expedia somos una plataforma de transaccionalidad de viajes en Internet, pero al mismo tiempo somos un medio. Nosotros promocionamos estos destinos en el universo de todas las búsquedas que tenemos en nuestras distintas plataformas en el mundo y le estamos inyectando $25 millones a recuperación de destinos. Esto es en promoción de destinos, me refiero como un Punta Cana en la República Dominicana, destinos me refiero a Los Cabos, en México, destinos me refiero a Cancún en México y otros destinos en la región, con los cuales estamos trabajando con las diferentes agencias de gobierno para promocionar estos destinos, de modo que cuando el apetito por viaje internacional, y ahorita vamos para allá, regrese, podamos comunicar los mensajes de que estamos abiertos para negocio, estas son los tipos de medidas que estamos tomando a nivel país, etc. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Y esa es la que yo estoy más orgulloso. Al principio de la llamada te platicaba yo que 300 millones de personas estaban empleados en la actividad turística al principio de la pandemia. Hoy en día, cerca de un tercio de esas personas se encuentran en una situación de suspensión temporal o desempleo definitivo. La forma de nosotros apoyar a este grupo es una iniciativa que se llama Expedia Group Academy. Y esto lo que consiste es una academia digital, donde el contenido que existe aquí adentro es una academia de recapacitación y el contenido que está aquí adentro lo proveen nuestros diferentes socios comerciales como Hilton, como Marriott, como diferentes hoteleros allá afuera. Y la idea es recapacitar a todos estos empleados para reinsertarse al ambiente laboral que van a llegar post pandemia, que va a ser un ambiente laboral que probablemente los skills y las habilidades que habían conseguido antes de esta pandemia van a ser diferentes, lo que se requiera del otro lado. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Y no quiero hacer esto muy largo, pero le hemos inyectado $250 millones de reactivación a la industria a nivel global, y esto lo hemos reinsertado de 2 formas. Uno, una reducción de las comisiones en el momento en que lancemos el programa. Seguramente aquí en la línea hay muchos dueños de pymes, hoteleras y demás, están diciendo, oye Freddy, pero esto yo no lo estoy viendo en mi mercado. Bueno, como les platicaba, en Latinoamérica solamente lo hemos lanzado en México, en el Caribe y en Costa Rica. Y la razón de esto, porque el programa va a correr 3 meses. No hace sentido lanzarlo. Platiquemos, por ejemplo, de Argentina, que tiene sus fronteras cerradas en este punto, hasta que veamos un poquito de reactivación en la actividad turística y ahí lanzaremos el programa. Pero el plan es lanzarlo en todos los países de Latinoamérica. Son 250 millones para reactivar la industria, una reducción de comisión del 10%. Quiere decir que si tenías una comisión contratada con nosotros, digamos, del 20% el año pasado, vas a operar durante los 3 meses para todas las reservas que te caigan a futuro con un 18%. Y también estamos regresando el 25% de todo lo transaccionado con nosotros el año pasado en créditos de marketing, con un mínimo de $200 y con un máximo de $100,000. Nosotros, sentados en el epicentro de la pandemia, nosotros con la escala que tenemos para la actividad turística, el lanzar este programa no es un tema de marketing y más, es nuestro compromiso por ser un agente tan relevante de una industria que mueve tanto para la economía y para el mundo. Lo platicaba María al principio. O sea, datos de INEGI en México platican de un 9%, datos de la WTTC platican de números más altos. ¿De cuánto depende de la economía, de cuánto depende del empleo de todos los latinoamericanos la actividad turística? Tú has mencionado, Freddy, en tu respuesta una palabra clave, el apetito. Y allí va la pregunta, o sea, ¿cómo mantener el apetito de los que viajan? ¿Cómo mantener recuperar el apetito de los que tenían planeados en el resto del año un viaje, ¿no? Has mencionado alguna estrategia que ya han puesto en marcha en 3 países, en 2 países y una zona en América Latina, ¿no? ¿Qué segmentos tú ves que van a poder recuperarse, podrán recuperarse primero el apetito, ¿no? Con la experiencia ahora ya
que se comienzan paulatinamente o se comenzarán paulatinamente a reabrir las fronteras? Excelente pregunta, Julio. Mira, te voy a llevar, como nosotros somos una empresa global, nosotros tenemos la virtud de poder ver lo que está pasando alrededor de esta pandemia en otras partes del mundo. Y hay que tomarlo como viene, ¿no? O sea, no es una bola de cristal y no necesariamente el trayecto de recuperación que vivió en China, que vivió en Corea del Sur, que vivió en Alemania, es el que vamos a vivir nosotros en Latinoamérica, pero sí te da ciertos indicios, ¿no? Y lo que ya estamos empezando a ver es un apetito por, de parte de los viajeros, hay un apetito por la flexibilidad. Y te lo voy a ilustrar con... Y por otro lado, la industria ha respondido con oferta flexible, que eso es algo que estoy muy orgulloso, ¿no? Hilton es un ejemplo claro de una compañía que se ha transformado mucho en sus planes tarifarios para ofrecer mucho mayor flexibilidad. Delta, que también vamos a platicar en un ratito con Luciano, es otro ejemplo de otra empresa que ha hecho lo mismo. En Expedia, de la parte de hospedaje, cerca del 60-70% de los planes tarifarios que estaban en nuestra plataforma antes de la pandemia eran no reembolsables. Esta es una industria que, si ustedes todos los que están en la llamada han sido viajeros en algún punto de su vida, recordarán que no la distingue su flexibilidad. No es como comprarte unos zapatos y regresas a la tienda si te quedaron pequeños. No, no, no. Es una industria en la cual si compras un vuelo, los costos de cambiar este vuelo usualmente son restrictivos. Si compras un hospedaje con nosotros, con Expedia o directamente con algún proveedor de viaje, suelen ser restrictivos. Eso ha cambiado. Hoy en día en Expedia cerca del 80% de los planes tarifarios que tenemos, y es lo que se está vendiendo, son planes tarifarios reembolsables, planes tarifarios que dan flexibilidad al viajero, tanto en la parte de hospedaje como en la parte aérea. Por otro lado, ¿qué va a ayudar a que regrese la confianza del viajero a la hora del viaje, a la hora de embarcarse en una aventura? Lo que platicaba justamente Jorge al principio, o sea, estándares de limpieza, pero comunicados. Porque o sea, de pronto Hilton, que es una cadena internacional muy grande, tiene los medios para dar a conocer lo que está haciendo dentro de sus propiedades, pero un socio independiente más pequeño en la zona rural de Colombia, nosotros somos ese canal. Nosotros somos el canal que le vamos a ayudar a conocer allá afuera lo que él ha hecho con su propiedad, o lo que ella ha hecho con su propiedad. Y para eso nos hemos embarcado en los últimos meses, primero en una labor titánica, junto con el equipo excelente, yo tengo la dicha de liderar aquí en Latinoamérica, de capturar esta información primero. Capturar esta información. Oye, tú que tenías esta propiedad rural en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, ¿qué has hecho? Oye, pues he hecho un tema de contactless check-in, he hecho este tema, y ahora viene la segunda fase, y es cómo mostramos esa información al viajero en el punto de la experiencia de reservación que sea relevante, ¿no? No se trata de bombardearte, oye, no sé si sabías que esta propiedad tiene todos estos atributos de limpieza, no. Los vamos a hacer conocer en el momento en que sea relevante para maximizar la conversión en viajes. Otra macro tendencia, Julio, que hemos visto nosotros en el contexto de la pandemia, ha sido lo que yo justamente platicaba al principio. Un resurgimiento de los destinos terciarios de viaje, que por mucho tiempo, y fruto de la proliferación del viaje internacional, lo teníamos descartados, los teníamos relativamente olvidados, ¿no? Lo que ha pasado es ahora sí que se ha evaporado casi en su totalidad el viaje internacional. Entonces, esto lo que ha dado oportunidad, igual al caso puntual de México, a destinos como Valle de Bravo, que es justamente donde ando yo el día de hoy, a destinos carreteros como lo son Acapulco, destinos carreteros como lo es Ixtapas y Guatanejo, a resurgir en el contexto de destinos como lo que era el viaje internacional a Europa. Yo creo que, para responder tu pregunta muy puntual, ¿cómo vamos a regresar la confianza del viajero? Dando a conocer lo que se viene haciendo en medidas de limpieza y medidas de sanidad. Flexibilidad a la hora de viajar. Y número 3, con el tema de fortalecer los destinos terciarios, los destinos en los diferentes países de Latinoamérica. No todo el dinero de gobierno y de promoción puede ir a los epicentros turísticos tradicionales por los próximos 6, 9, 12 meses. Tú has mencionado, Freddy, lo que se está haciendo la industria, lo que están haciendo ustedes para mantener este atractivo. Pero también el viajero ahora se ha vuelto más exigente. En la primera pregunta mencionabas el tema de los protocolos, ¿no? Entonces, ¿qué tan exigente se ha vuelto el viajero?
¿Cómo comienzan a percibir ustedes ahora con las reservas qué es lo que pide el viajero? No solamente en algunas ofertas que se puedan presentar, descuentos, promociones, sino también los tiempos o las consideraciones económicas, ¿no? Como este tema de los reembolsos. ¿Qué es lo que desde el otro lado del mostrador, desde el otro lado de la línea en este caso, ya que es una plataforma online, ustedes están observando a nivel de exigencias del viajero? Claro que sí. No, y lo platicaba a poco modo en la pregunta anterior, pero pues es una preferencia por la flexibilidad. Ahora sí que te reitero, es eso. O sea, el viajero de por sí ya era mucho más exigente. Vamos a entrar un poquito en ese contexto. Porque las expectativas que tú ves en otras industrias se trasladan a esta misma industria. Si yo tengo una facilidad para ver contenido digital en Netflix o en Amazon Prime o en cualquiera de estas diferentes plataformas, pues yo voy a esperar que mi experiencia de reservar viajes tenga que ser similar. O sea, las expectativas se trasladan entre las diferentes industrias. Entonces, eso ya venía como una macro tendencia previo a la pandemia. La pandemia lo único que ha hecho es acelerar eso. O sea, puntualmente, ¿a qué me refiero? Sí, y hablando a los pymes hoteleros que estén escuchando esta transmisión. Si el tema de digitalizar la compañía era el proyecto 8, 7, 6 en la agenda, eso tiene que ser el proyecto número 1 en la agenda como resultado de esta pandemia. ¿A qué me refiero como digitalizar en el contexto del mundo de viajes? Digitalizar de primera mano la experiencia de reservación. Booking engines, o sea, motores de reservas de buen nivel, campañas digitales de buen nivel. Yo te lo voy a ilustrar con otra industria y justamente haciendo la analogía de cómo las expectativas se trasladan entre industrias, las tendencias también se trasladan entre industrias. Justamente revisaba yo hace unos días data del Departamento de Comercio de Bank of America para Estados Unidos en las ventas de retail en Estados Unidos. Camisas, pantalones, zapatos, etc. 2009, cerca del 5% de esas ventas de retail se realizaron a través de Internet. 2019, 10 años después, cerca del 15%. Le tomó a la humanidad 10 años en Estados Unidos crecer en 3x la penetración de Internet a las ventas de retail. Como fruto de la pandemia, ese número de 15% pasó a 30% en solo cuestión de 8 semanas. Si tú haces esa misma analogía y la extrapolas al mundo nuestro, al mundo de viajes, y asumes que no será diferente como no lo ha sido anteriormente, que vemos cómo va a pasar lo mismo. Entonces, aquellas compañías que salgan, proveedores de viajes, que salgan de esta pandemia sin haber fortalecido sus capacidades digitales, empezando de la mano de la reservación, no van a tener un lugar para jugar en el nuevo mundo. Entonces, yo creo que esa es la reflexión a tu pregunta de las expectativas del usuario. Las expectativas del usuario es conveniencia. Aparte de todo lo que hemos platicado, de flexibilidad, sanidad y demás, asumamos que esos temas ya están cubiertos, ¿no? Asumamos, luego lo que viene es una aceleración de la macrotendencia de conveniencia. Y este es el mejor momento para hacerlo. Yo me pregunto, como pyme de industria turística, la excusa que siempre damos es, yo no voy a digitalizar mi compañía de forma acelerada porque tengo muchas reservas. Y es como cambiarle las llantas a un coche de Fórmula 1 en movimiento. Eso ha sido la industria turística en la última década. Y siempre ha sido la excusa que nosotros y las diferentes pymes allá afuera en la industria nuestra se han dado. Pero oye, ¿qué crees? El coche se paró. Para bien o para mal, el coche se paró por los próximos 3 a 6 meses. Entonces, es el momento justamente para hacer estos cambios fundamentales y transformacionales en todas las compañías turísticas de la región. ¿Cómo ves, Freddy, la recuperación del turismo hacia América Latina, particularmente hacia América del Sur? Los medios que estamos participando en este webinar estamos en América del Sur. ¿Cómo ves que se pueda recuperar el turismo? Claro. ¿Cómo se va a recuperar el turismo? El turismo se va a recuperar siguiendo la tendencia que ha seguido en el resto del mundo. Hoy en día te platico datos nuestros. Nuestro negocio chino de hospedaje doméstico está a niveles relativamente cerca antes del coronavirus. Nuestro negocio doméstico de hospedaje en Corea del Sur está en niveles relativamente similares antes del coronavirus. Nuestro negocio doméstico
En Estados Unidos está relativo, no niveles similares pre-coronavirus, pero con buenos niveles de recuperación. Todo lo que es la parte nórdica de Europa, en la parte doméstica. Entonces, ahí hay una palabra, un denominador común en todo lo que he venido diciendo, que es doméstico, 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 doméstico. El turismo que vamos a experimentar de aquí a final de año va a ser mayormente doméstico. El viaje internacional se va a tardar un poco en regresar. ¿Qué es la virtud que tenemos nosotros en Latinoamérica? Es que tenemos un turismo doméstico relativamente grande para la mayoría de los países. Hay países que no es su caso, como por ejemplo son las islas, de diferentes islas del Caribe, y ahorita vamos y platicamos un poco de ellas. Pero por ejemplo, te platico de México. México es un país que le entran al año aproximadamente, puntos más, puntos menos, 40 millones de extranjeros. Por esos 40 millones de extranjeros que entran a México al año, se generan en el país 250 millones de viajes. Es el equivalente a decir que el mexicano viaja doméstico en promedio al año cerca de 2 veces. No es un promedio muy simple y no es necesariamente el caso, pero el turismo doméstico es grande. El turismo doméstico, o sea, nos permite mantener a nuestra industria en la mayoría de los países de forma exitosa hasta lo que cierre el año, sin ninguna duda. Platicamos de otros destinos que no tienen esa suerte que tiene México de tener una población tan abundante y de tener un turismo doméstico tan grande como son las diferentes islas del Caribe. Yo personalmente, yo soy dominicano, empatizo mucho con lo que está pasando en el Caribe. Pero aquí la parte interesante es, tienes menos puntos de entrada. Entonces, en lo que un México, un Brasil, un Colombia tienen decenas en ocasiones de aeropuertos internacionales, tú tienes una República Dominicana que tiene 3, 4 aeropuertos internacionales, de pronto 2 aeropuertos internacionales muy relevantes. Entonces, establecer protocolos de sanidad de entrada se simplifica notablemente. Porque no tenemos que establecer protocolos de sanidad de entrada para 30 aeropuertos. Lo tenemos que establecer. Tienes un Jamaica que tiene 2 puntos de entrada internacional, ¿no? Entonces, te digo, lo que no tienes en turismo doméstico te favorece en la virtud del tamaño, que vas a poder trabajar mejor los protocolos y dar la confianza mucho más rápido. Nuestro negocio del Caribe, hoy en día el de Expedia, que es un negocio que mayormente se alimenta de viajeros americanos, está en niveles relativamente, no son niveles pre-coronavirus para nada, pero sí está en niveles relativamente sanos, ¿no? Y es justamente el resultado de la buena labor que han realizado muchas de estas islas del Caribe en promover allá afuera buenos protocolos de seguridad y también del apetito de justamente lo que platicaba Jorge al principio de la llamada. O sea, nosotros como industria, y muchos de los agentes estamos aquí en este seminario, en algún punto, pues obviamente sí nos preocupamos mucho. Yo hoy en día estoy en una situación, y nosotros como compañía, de que no se trata de si el viaje va a regresar. La única cuestionante es cuándo regresa. El apetito del ser humano por viajar, lo decía Jorge, voy a usar unas palabras, es parte del ADN del ser humano, el apetito por descubrir, el apetito por compartir. En el momento en el que le dieron rienda suelta al americano a viajar internacionalmente, vimos nosotros un pico altísimo en las reservas al Caribe. Entonces, ¿cómo atraemos a los viajeros a Latinoamérica? Yo creo que vamos a enfocarnos en el turismo doméstico, vamos a enfocarnos en los destinos terciarios, hay muchísimo potencial en los países que tienen ese volumen y los países que no tienen el volumen doméstico, lo que tenemos un turismo internacional, protocolos de sanidad, protocolos de limpieza que regresen la confianza en los diferentes puntos de entrada, buenas campañas de promoción a los destinos de la mano de nosotros o de otros medios, y yo creo que en algún punto de finales de este año o principios del año que viene, no necesariamente vamos a estar a niveles pre-coronavirus, pero nos vamos a sentir notablemente más optimistas sobre el futuro del turismo, todos en la región. Gracias, Freddy. Muy bueno el final. Creo que hay opciones y por lo que tú nos has relatado, la industria del turismo viene trabajando para superar y enfrentar este reto. Doy pase ahora a mi siguiente colega. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Quijano, soy el director general del Diario La República. En este bloque de entrevista me ha correspondido, hemos querido hablar con Luciano Macaño, quien es el director general para América Latina, el Caribe y el sur de la Florida de Delta Airlines, uno de los jugadores más importantes de todo el sector turístico. Ya hablamos
con el sector hotelero, con Hilton, ya acabamos de hablar con Expedia, que de una u otra forma representa a las agencias de viajes, y ahora nos corresponde hablar con un jugador importantísimo en la región como es Delta. Luciano, buenos días, ¿cómo estás? No le oigo. Pueblos tan queridos y tan cercanos a nuestro corazón. Luciano, la primera pregunta para utilizar estos 15, 17, 20 minutos de esta conversación contigo tiene que ver básicamente cómo ha afectado toda la situación de la pandemia a Delta, cómo realmente qué repercusiones ha tenido en la operación y qué luz se le puede dar para salir de esta situación tan penosa para la industria. Bueno, muy excelente pregunta, Fernando. Arranco diciéndote que entramos a esta pandemia hace algunos meses desde una posición de muchísima fortaleza, como Delta, habiendo pasado los mejores años de nuestra historia. Los últimos 5 o 7 años han sido tremendamente exitosos para la compañía, lo cual nos ha permitido robustecer de forma muy contundente nuestra posición financiera, lo cual ha demostrado ser clave en la coyuntura por la que estamos pasando todos hoy. Yo siempre digo que esta es una industria, yo estoy en la industria hace 10 años, y es una industria que sin duda se caracteriza por una constante necesidad de resiliencia. Economía, clima, cualquier variable que afecte a una sociedad en cualquier parte del mundo, dado que la sociedad está compuesta por personas y que nuestro propósito es conectar a las personas, es una variable que acaba afectando de manera positiva o negativa a esta industria. No te quiero decir con eso que estamos acostumbrados a cosas como esta, porque como se haya dicho antes, este es un momento y una situación sin precedente. La escala de lo que está ocurriendo ahora nunca se ha visto, pero sin ninguna duda, esta resiliencia por la que estamos pasando ahora es algo que nos caracteriza de alguna manera, y las múltiples situaciones de muchísima menor escala a las cuales hemos estado expuestos en los últimos años, nos ha ayudado a estar mejor preparados de forma más contundente para reaccionar de manera rápida por lo pronto. Si hemos pasado lo peor, aún no lo sé, pero yo pienso que sí. Marzo y abril fueron meses de mucho freno, fueron meses de caída en demanda y de industria. No estoy hablando acá de Delta, hablo del turismo en general, y como ya se ha dicho, como tanto Jorge como Freddy han mencionado, en muchas partes del mundo, en los domésticos incluidos, en los Estados Unidos, ya mayo, junio, julio han demostrado un leve y un lento, pero un progreso firme de recuperación que está comenzando. El principal desafío al cual estamos expuestos como industria hoy, creo yo, es reinstalar la confianza en nuestros clientes de que viajar es seguro, y que hemos adaptado rápidamente y de nuevo de forma muy contundente al significado de seguridad, al significado que hoy tiene seguridad, la palabra seguridad y salud, ¿no? que es muy diferente, mucho más vinculado a la palabra salud de lo que era hace quizás 6 meses. Y todo lo que estamos haciendo nosotros para cuidarnos, para cuidar a nuestros equipos, nuestros empleados y por supuesto a nuestros pasajeros. Claramente hay preocupaciones de salud que van más allá de los viajes, pero como decimos en Delta, la idea es estar preparados y listos para cuando nuestros clientes estén preparados y listos para viajar. Hemos tomado muchas medidas en las últimas semanas, en los últimos meses, principalmente en el frente de seguridad, de nuevo entendiendo que hoy la seguridad pasa a ser un sinónimo de prevención de salud, de cierta manera, y podemos entrar en mucho más detalle al respecto de ello, lo que estamos haciendo. Al igual que hemos tomado medidas operacionales y financieras, desde ajuste de costos, reducción de flota, postergación de inversiones de capital que estaban previstas para este año, entre otras medidas. Hemos tomado la decisión de anticipar algunas decisiones, sobre todo en la reestructuración de flota. Estamos en proceso de jubilar de alguna forma nuestros aviones de línea MD y los 777, decisiones que ya estaban tomadas en nuestro plan de mediano a largo plazo de flota, pero que de alguna forma estamos anticipando ahora. Sin duda, un momento de mucho desafío, de mucho aprendizaje, y como te decía, donde estamos sacando lo mejor de nosotros en cuanto a la resiliencia que caracteriza a esta industria. Sí. Luciano, la palabra de moda en esta cuarentena, en esta pandemia para las empresas es la reinvención, pero yo quisiera enfocarla a qué oportunidades les está dejando particularmente a Delta esta situación.
hemos visto que hay mucha oportunidad en el tema logístico, mucha oportunidad en el sector salud. Quizás es, digamos, un imperativo encontrar nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué oportunidades ve Delta post pandemia? Bueno, yo creo que post pandemia hay muchas cosas que hoy caracterizan nuestra adaptación a esta coyuntura que van a quedar, que llegaron para quedarse, como creo que también ya se ha dicho hoy, y sobre todo en el área de limpieza, sanitación y en el área de lo que hoy más le importa a nuestros clientes. Claramente va a haber un después de esta pandemia, lo hay, estamos cada vez más cerca, y si bien muchas de las cosas que hoy estamos haciendo y que son muy valoradas por nuestros clientes, no son las mismas que van a valorar de aquí a algunos meses, y la constante interacción con los clientes, y el escuchar y el preguntar y el escuchar, algo que siempre nos ha caracterizado, hoy toma otra velocidad, hoy tiene otro ritmo, mucho más acelerado, mucho más de ida y vuelta para estar al permanente contacto con qué es lo que es relevante para los clientes. Y creo que en grande medida la dirección nuestra no ha cambiado, la dirección de esta industria no ha cambiado, ya estamos en un proceso de digitalización, como se ha dicho también previamente hoy, ya estamos en un proceso de traer tecnología a la experiencia del viaje para facilitar esa experiencia más amena, más agradable, más simple, más rápida. Todo eso hoy, por supuesto, se acelera, dado que a la vez la tecnología brinda, además de conveniencia, simplicidad, velocidad, también brinda mayores oportunidades de limpieza, de salud, ¿no? Nosotros el año pasado hemos innovado en la industria con terminales completamente biométricas y totalmente digitalizadas, en la cual uno puede ir desde su carro hasta el avión sin mostrar un documento, simplemente usando su cara como reconocimiento facial y con poquísimo, incluso nulo contacto con cualquier persona. Eso ya era algo positivo pre-pandemia, porque por supuesto facilitaba y de alguna manera amenizaba y aceleraba todo este proceso pre-vuelo, y en una situación como la de hoy, y como lo que va a venir después, eso toma de cierta forma aún más valor. Sí. Luciano, ¿qué estrategia están adoptando para incrementar los vuelos? Obviamente, aerolínea o jugador del sector aeronáutico que no vuele, pues no tiene ingresos. ¿Qué estrategias tienen para acelerar esta nueva normalidad? Mira, hoy hemos completamente adaptado nuestros servicios y comportamientos a, como te decía antes, al sinónimo de seguridad de hoy, que está vinculado a la salud y a la prevención de salud. Y hoy nuestro principal foco es comunicar y que nuestros clientes sepan todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo para cuidarlos, que sepan que la experiencia de viaje hoy no es la misma que había antes, sencillamente porque hemos adaptado todos nuestros procesos para priorizar la salud, que es lo que hoy importa. Como te decía antes, algunas de esas medidas van a quedar, otras no, dependiendo de lo que sea necesario en términos de salud y del feedback de nuestros clientes. Me gustaría contarte un poquito qué es lo que uno puede esperar hoy si va a tomar un viaje en Delta, que es de alguna forma diferente a como era antes, ¿no? Creo que muchos de los que están, algunos quizás ya han viajado en las últimas semanas, pero en mayor medida muchos de nuestros oyentes en este momento aún no tuvieron la experiencia de volver a viajar en este periodo, en esta parte de la curva, llegando de a poco yendo al post-pandemia. Hoy, si viajas en cualquiera de nuestros vuelos, te diría que vamos a separarlo en tres partes, ¿no? En el previaje, claramente hay mucha confusión. Hay países con diferentes regulaciones, hay muchas preguntas respecto de cómo se están comportando las aerolíneas, los hoteles, los demás componentes al final de un viaje, y hoy hemos adaptado todo eso para que nuestra página delta.com o cualquier agente de viaje que trabaja en sociedad con Delta esté actualizado al último minuto. Es el lugar donde uno tiene que empezar a informarse, incluso los viajeros más frecuentes, aquellos guerreros de ruta, como nosotros decíamos en inglés, los road warriors, ¿no? Que más sabían y que sabían al detalle todo lo que hacían en cada viaje, hoy deben reconsultar para entender cuáles son las últimas novedades. Y hemos puesto mucho tiempo e inversión en esas capacitaciones y que esa información esté súper disponible. Llegando al aeropuerto, y aquí empiezan a haber cambios mucho más contundentes. Primero, llegar al aeropuerto, la instrucción de uso de máscara está en permanente en todos los aeropuertos aquí en Estados Unidos, por supuesto, y también uno lo ve en la región de América Latina a medida que los aeropuertos comienzan a reabrir. Hoy se sabe que la mejor forma de disminuir el contagio del virus es el uso de máscara, y también te puedo decir para quienes no estén acostumbrados aún, que
sí, ninguno de nosotros hubiéramos deseado estar con una máscara durante varias horas seguidas, pero es algo a lo cual te puedo garantizar que uno se acostumbra. Si la persona no hizo check-in online, los mostradores de check-in están disponibles, hoy protegidos por una ventanilla transparente, ¿no? Un vidrio para minimizar el contacto de persona a persona. Y es un lugar incluso donde nosotros proveemos una máscara si el pasajero por algún motivo no la tiene, se le olvidó o no sabía que debía utilizar máscara. El área de check-in cuentan con marcadores en el suelo y en todos los lugares que promueven el distanciamiento físico. Y la persona, esto también es muy importante, la persona que los está atendiendo, nuestras operaciones de atendimiento del cliente, también pueden tener la tranquilidad que han sido sometidos a revisiones varias, desde el testeo que estamos haciendo en toda nuestra población, hasta el control de temperatura diario, lo cual de alguna forma da la tranquilidad que tenemos un ambiente seguro para todos nosotros y además para nuestros clientes. Estas áreas, al igual que todas las áreas que ocupamos en los aeropuertos, son rociadas con un rociador electrostático y con limpieza a mano múltiples veces al día para garantizar la limpieza, muy similar a lo que se estaba comentando, están haciendo también en los hoteles Hilton y demás jugadores de la industria. El proceso de embarque también es bien diferente. Continuamos haciendo primero upgrade de cabina, pero no de forma automática, o sea, ahí consultamos al cliente cuál es su preferencia, dónde está más cómodo, antes de hacer cualquier upgrade. Y como te decía, el proceso de embarque también es diferente. Hoy estamos embarcando desde la última fila hacia la primera fila, para minimizar el contacto a bordo de la aeronave, y en grupos pequeños de 10 personas para que no se acumulen pasajeros, no se acumulen grupos en la manga de embarque, la cual también está señalizada con marcadores de distanciamiento. Tenemos mensajes, por supuesto, a lo largo de todo el proceso y en todos los aeropuertos, fomentando y recordando la importancia del distanciamiento físico y del uso de máscara, que también es mandatorio tanto para el proceso de abordar como durante todo el vuelo. Y una vez a bordo, esto también es muy importante, la capacidad de nuestros aviones hoy está siendo limitado al 60%, y lo cual nos permite mantener siempre un asiento libre entre una persona y la otra. Nadie se va a sentar al lado de otro pasajero, al menos que, por ejemplo, esté viajando en nuestra cabina ejecutiva y esté viajando con un familiar y desee sentarse junto con esa persona, pero de otra forma nadie va a sentarse al lado de una persona desconocida, una persona que no esté en su grupo, lo cual es muy importante. Y luego, a bordo, la alimentación y los servicios de snack se mantienen, pero de una forma adaptada, buscando minimizar el punto de contacto. Lo que hacemos es entregar un kit cerrado, prearmado, con agua, con paños limpiadores, por si la persona quisiera limpiarse o limpiar las áreas en las cuales está sentada, y por supuesto con el snack o alimento propio para ese viaje. Y hablando un minuto del vuelo, esto también es muy importante, te voy a decir un par de cosas respecto de la limpieza. Y hemos aprendido mucho de este proceso, porque también trabajamos, al igual que Hilton, en sociedad con la Clínica Mayo, y con los cuales estamos trabajando muy, muy de cerca para revisar y para permanentemente fortalecer todo este proceso. Hoy el proceso de limpieza se invierte mucho más tiempo en la limpieza de las aeronaves, que además se hace en todas las rotaciones, cada vez que un avión pasa por el proceso de desembarque y previo al embarque de los siguientes pasajeros. Lo que yo te voy a explicar ahora se hace en todas nuestras aeronaves, en todas partes del mundo. Primero, ingresa un equipo de múltiples personas que abre absolutamente todas las partes del avión, sean las bandejas superiores de portaequipaje, sea la bandeja para alimentación o para trabajo, los apoyabrazos, los cinturones de seguridad, todo, y pasa paño limpiador en todas las áreas de la aeronave. Vale decir que esto es un proceso mucho más intenso del que hacíamos antes. Luego de que ese equipo de trabajo termina con el proceso de limpieza, ingresa una persona, de nuevo con uno de estos rociadores electrostáticos, que son de un material, de un rociador inocuo, muy similar al que se usa en los hospitales, con lo cual es de grado hospitalario, inocuo para la salud. Se rocía toda la aeronave, y luego de unos minutos el equipo de limpieza vuelve a entrar y repite este proceso de limpiar hasta el último rincón de la aeronave. Y aquí también un detalle no menor. Nuestra tripulación, la que va a abordar en esa aeronave, en ese viaje que está saliendo, los tripulantes a bordo, o sea, los pilotos, o sea, los tripulantes de servicio, son quienes tienen la autoridad para determinar si ese avión está listo o no para salir. Y tienen total autoridad para, de ser necesario, volver a llamar al equipo de limpieza, aunque fuera demorando la salida del vuelo, porque recordemos que ellos también van a volar en esa aeronave y también su salud es hiper prioritaria. Así que todo esto es un poco lo que estamos haciendo para
de alguna forma reinstalar esa tranquilidad en que estar en una aeronave hoy preserva la salud, y hoy estamos tomando todas las medidas para que sea seguro. Por supuesto que al final el regreso de los viajes va a venir cuando las personas se sientan mucho más seguras en su vida general, y ahí cada país está en una situación diferente hoy, pero nosotros queremos aportar nuestro granito de arena asegurando que todo el proceso de viaje sea así de limpio, así de inocuo y así de seguro. Luciano, una cosa bien importante es qué diálogo ha tenido Delta con los diferentes países para retomar operaciones. ¿Esto ha sido eficiente? ¿Podemos esperar que esto va a ser una decisión pronta? ¿O cómo ha evolucionado en cada país? Mira, creo que cualquier componente, cualquier eslabón al final, todos nosotros estamos hoy con un gran signo de interrogación respecto de qué es lo que vendrá mañana, semana que viene o mes que viene. Nuestro diálogo con los países y con los entes regulatorios es constante, es permanente y es muy bueno, pero claro, está claro decir que nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Y esto es un diálogo permanente en el cual todos nos vamos actualizando con las últimas novedades y que están muy sujetas a cómo está pasando cada país por esta situación. Por supuesto que tenemos el compromiso de querer volar cuando lo más pronto posible, en la medida en que nuestros pasajeros estén listos para viajar, pero claro, primero debe venir la determinación de los diferentes gobiernos y las entidades regulatorias, que son quienes mejor saben cómo la situación por la cual está pasando sus países y sus mercados, y realmente sí ha habido mucha colaboración, no solo con las aerolíneas, sino creo yo con toda la industria de viajes, pero como te decía, es un momento sin precedentes y estamos cada uno viviendo de una forma un poco diferente. Luciano, finalmente, ¿qué es el programa de Delta Care estándar? ¿A qué se refiere? ¿Qué podemos esperar de este programa o este plan que ha implementado Delta? Mira, esto es un poco nuestro sello de seguridad, nuestro sello de que volar es seguro, y es todo lo que yo expliqué hace unos minutos en cuanto a los cambios que hemos tomado y que han sido incorporados en la experiencia del viaje. Esto, yo creo que lo más importante, para no ser redundante y no pasar por todo este proceso de viaje de nuevo, es dos cosas para agregar. Una, que ha sido formulado y hecho no solo con nuestras mejores intenciones y la mejor información que tenemos disponible, sino con la participación de nuestros clientes, en permanente contacto con clientes, entendiendo básicamente qué es lo que hoy les preocupa, a dónde hoy debemos prestar más atención. De hecho, nuestros resultados internos de satisfacción del cliente el mes pasado fueron los más altos de nuestra historia, y eso no es porque hemos incorporado más o menos servicios, sino porque estamos haciendo exactamente lo que nuestros clientes piden que hagamos. Y lo segundo importante es que estamos trabajando, como mencioné, en sociedad con la Clínica Mayo, en Estados Unidos, quienes son los expertos en términos de salud y quienes de alguna forma refuerzan lo que estamos haciendo y nos invitan permanentemente a través de un consejo que ha sido formulado, en el cual hay gente de recursos humanos, gente de nuestras operaciones y las diferentes áreas, junto con médicos especialistas, en permanente revisión de estos procesos y estas medidas. Hemos creado un área específica en Delta con un vicepresidente y un equipo que únicamente se ocupa del Delta Care Standard, que es este sello de seguridad y este sello de nuevo, seguridad como se entiende hoy, sinónimo de salud, tanto para clientes como para empleados, y eso es un equipo y eso es un foco y una prioridad nuestra que, si bien otras de las medidas podrán disipar en el tiempo a medida que esta situación, esta coyuntura quede en el pasado, eso no va a cambiar. Nuestro foco en la salud, nuestro foco en la limpieza, nuestro foco en la seguridad, siempre lo ha sido y siempre lo va a continuar siendo. Muchas gracias Luciano, y a las más de 5,000 personas que en este momento nos están siguiendo en toda América Latina. Le doy el paso a Marilyn para responder algún tipo de inquietudes que se puedan presentar o que se hayan presentado a lo largo de esta mañana. Muchas gracias, Luciano, por tus aclaraciones y tus respuestas. Gracias a vos, Fernando. Gracias a todo el equipo.
y coincidía con Fernando, que estamos con más de 5.000 personas conectadas ahora, nos han llegado aproximadamente 40 preguntas. Voy a tratar de resumirlas algunas, juntarlas en grupo y parto primero por Expedia. Freddy, varias personas nos han preguntado a través de diferentes formatos ¿qué tienen pensado en términos de tarifas adicionales, de bajar las tarifas a los turismos más pequeños, a pequeñas y medianas empresas? Nos preguntan María Carolina Urra y Ricardo Castillo si hay alguna posibilidad tras el alargue de esto, de seguir profundizando esas rebajas de las que tú comentabas. A ver, lo que estamos haciendo nosotros en tema de reducción de comisión, y de pronto no quedó claro al principio, porque es bastante de la llamada, en el momento en que lancemos el programa en su respectivo país, aclaro nuevamente, en Latinoamérica solamente hemos lanzado el programa en México, en los países del Caribe y en Costa Rica. En el momento en que lancemos el programa, que va a durar 3 meses, todas las reservas que se generen en ese periodo de 3 meses, independientemente de su fecha de estadía, ya sea para dentro de 6, dentro de 1 año, dentro de 18 meses, van a venir a un descuento. Si deciden participar en el programa, va a venir un descuento de comisión del 10%. Y usé el caso hipotético de una comisión de 20 que se reduce a 18, pero pude usar el caso hipotético de una comisión de 15 que baja a 1.5%. La reducción es un 10% sobre la comisión que tengan contratada con nosotros hoy en día. Apetito para seguir bajando estas comisiones nosotros, yo no puedo confirmar nada de ese estilo para la posteridad y para el futuro de nuestro negocio. Una cosa que yo quiero recordarle a tu audiencia, a todos aquellos que son pymes en la industria hotelera, es la labor que existe detrás para nosotros ya llevar estos viajeros a sus diferentes propiedades y a sus diferentes servicios en la industria turística. Y es una labor que involucra un gasto importante en actividades de mercadotecnia, un gasto importante en temas de tecnología, al punto tal que para algunos socios más pequeños les resulta más conveniente pagar puramente nuestra comisión que construir sus canales directos, ¿no? Respuesta puntual, no hay más apetito post pandemia. Me encantaría que pudiera ser el caso, pero al final del día lo que yo recuerdo es que nosotros tenemos una misión, ¿no? Está escrita aquí atrás de mí en esta pared, sobre conectar al mundo. Para nosotros poder seguir cumpliendo de esta misión de llevarle el mundo, bring the world within reach en inglés, tenemos que seguir existiendo como negocio. Y para seguir existiendo como negocio, tenemos que tener acceso a ingresos relativamente decentes. O sea, las presiones a las que ustedes están siendo sujetos como resultado de esta pandemia, nosotros también como compañía estamos siendo sujetos. De todos modos, aquí estamos nosotros colaborando de la forma activa y más posible para nuestra querida industria turística a nivel mundial y en Latinoamérica en todas las vectores que podamos apoyar, que fue justamente el programa que yo les platiqué en las conversaciones con Julio. Freddy, aprovechando que estamos conversando del impacto de la pandemia en las empresas más chicas y del tema de las comisiones, Rosario, que no es una operadora local de Chiloé, que es al sur de Chile, pregunta, ¿cuándo ves tú un horizonte para ese tipo de turismo? Y Joaquín Fombal nos pregunta, ¿qué posibilidad real hay de que se potencie el turismo rural en este periodo? Definitivamente. O sea, los destinos, o sea, por temas de confidencialidad no te puedo platicar a detalle los volúmenes, pero los destinos más vendidos para nosotros en Estados Unidos son destinos que hace 1 año, o sea, pre-pandemia, no lo teníamos ni nosotros en el radar. Te platico de un Panama City, Florida. Te platico de un Lake Havasu, Arizona. Te platico de una Isla del Padre en las costas. Son los destinos emblemáticos de Estados Unidos son Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, ¿no? El destino que les vendemos nosotros más para latinos yendo al extranjero es Disney en Orlando. O sea, y todo eso se acaba de revolver. Entonces, si tomamos el caso americano como un proxy de lo que podemos esperar aquí en Latinoamérica, a la pregunta sobre el destino terciario en el sur de Chile, definitivamente. Estos son los destinos que se van a ver favorecidos y se van a ver favorecidos como resultado del turismo doméstico, que es bien las preguntas, sí, el turismo nacional, el turismo del chileno en Chile, el turismo del mexicano en México, el turismo del argentino en Argentina. Ese es el turismo que no implique vuelo internacional, es el turismo que se está vendiendo hoy. Al punto que tenía Luciano, los protocolos que han implementado en Delta y en demás aerolíneas para volar internacionalmente
ya disminuyen notablemente el riesgo. Tienes mucho más riesgo en muchas otras actividades que estás realizando hoy en tu día a día que subiéndote un avión. Pero la confianza va a tardar en regresar, ¿no? En el ínterin, tenemos un turismo nacional que está manteniendo esta industria viva. Entonces, o sea, la pregunta para tus, ahora sí que para tu audiencia, de cuándo va a regresar es inminente. Es cuestión de, o sea, yo creo que es cuestión desde que los lockdowns gubernamentales se levantan, o sea, de que ya a los ciudadanos se le permite la libre circulación, automáticamente nosotros estamos viendo en esos países un repunte de la actividad turística nacional y sobre todo a destinos terciarios. Ahora me gustaría, muchas gracias Freddy por tu respuesta, me gustaría ir a donde Jorge, como ustedes saben, la cadena Hilton. Jorge, tenemos una pregunta para ti. Tú mencionaste en las preguntas que conversaste con Luis Miguel que tenías pensado que parte de los planes era seguir abriendo hoteles durante la pandemia. La pregunta que hay de uno de nuestras audiencias es qué va a pasar después, dado que estos hoteles ya estaban planificados y es del todo sensato mantener ese proyecto. ¿Qué pasa para la inversión 2020-2021 hacia el final y el mediano plazo con los hoteles en la región latinoamericana? Bueno, primero que todo, la realidad de que los hoteles que estamos abriendo hoy fueron construidos en los últimos 24, 36 meses, ¿no? Entonces, el hotel está listo y depende de dónde el hotel se encuentre, no es una mala idea ponerlos en el mercado, porque como todos sabemos y hemos repetido durante esta hora y media de conversación, no todos los mercados han reaccionado igual. Escuchábamos a Freddy diciendo que hay destinos en los cuales se han incrementado las reservas que antes no estaban ni en el radar. Entonces, destinos secundarios, destinos carreteros, destinos que puedan recoger el turismo nacional primero, no es una mala idea poder salir al mercado si el hotel ya está listo y puede ayudar a la reactivación y puede capturar ese pent-up demand, esas ganas de viajar que tenemos todos, producto del confinamiento que hemos tenido durante los últimos meses. Obviamente que hay mercados que todavía no es una buena idea abrir hoteles porque o están cerrados o son muy dependientes de vuelos internacionales y en el cortísimo plazo esos destinos van a seguir sufriendo hasta que la gente ya vuelva a tener confianza de viajar en forma primero regional y después internacional. Y como vemos la inversión hacia adelante en hotelería, vamos a ver un incremento de conversiones, ¿no? Vamos a ver un incremento de cambio de marcas. Yo creo que de hoteles que ya están construidos, que pueden ser de marcas secundarias o de marcas nacionales, moviéndose a cadenas como la nuestra, que tienen una fortaleza global y pueden dar una confianza adicional, aparte de un motor comercial más importante. Yo creo que van a aumentar las conversiones. Las conversiones, perdón, ¿tú te refieres en cambio a marcas diferentes dentro de las mismas cadenas? No, a conversiones, cambio de cadena. O hoteles que no están afiliados a cadenas que pasen a ser miembros de cadenas, ¿no? O sea, me refiero a no nuevas construcciones. La nueva construcción va a tardar un poco más porque requiere un financiamiento que hoy no está 100% disponible para nuevos proyectos en la industria de la hospitalidad, eso es claro. Los bancos no ven este segmento hoy, en este preciso momento, como para financiar muchísimos proyectos nuevos. Pero sí, ¿Qué estimaciones tienen ustedes en Hilton de cuándo se va a retomar un nivel de inversión pre-pandemia? ¿Qué año sería eso? Mira, lo único que estamos seguros es que si damos un pronóstico no va a estar acertado, ¿no? Porque es muy difícil pronosticar y dar números hoy acerca de cuándo esto va a volver a periodos pre-pandemia. Lo que sí te puedo decir es que no hemos visto la cancelación de proyectos en Hilton en cuanto a nuestro pipeline. Nuestro pipeline se mantiene muy robusto, se mantiene en las mismas cantidad de cuartos y en la misma cantidad de hoteles que teníamos pre-pandemia, con lo cual lo único que vemos es una
quizás un corrimiento de la velocidad de construcción, producto más que nada de un confinamiento y una realidad en cuanto a la capacidad de seguir con la misma velocidad en la etapa de construcción. Pero no hemos visto una cancelación importante. Yo supongo que en ciertos mercados van a recuperarse antes que otros. Y estamos hablando de un periodo que no va a durar 2 meses la recuperación. La recuperación la estamos pensando a nivel completo en un proceso de varios años, ¿no? De multi-year, en lugar de ser un proceso de recuperación de varios meses. Eso es obvio, producto de la caída del Producto Bruto de todos los países en los cuales nosotros operamos. Muchas gracias, Luciano. Ahora Jorge, me gustaría hacer una pregunta ahora a Luciano. Luciano, varios de nuestros auditores nos preguntan y nos piden que profundice en el concepto de cómo esto aumentará la flexibilidad de la industria aérea con respecto a los pasajes, a la compra, al cambio de fechas, al cambio de condiciones. Tú lo dejaste ver en la respuesta, sin embargo nos quieren pedir que profundices porque al parecer para los auditores este es un tema donde se podría avanzar. Sí, y es una respuesta muy sencilla. En cuanto nosotros sigamos como sociedad sigamos con estos niveles de incertidumbre, por supuesto nosotros vamos a trasladar la tranquilidad de esa incertidumbre a la flexibilidad, tanto en la compra como en la gestión de viajes. Es algo que de forma inmediata, no recuerdo la fecha exacta, pero tenía en el mes de marzo, ya incorporamos en todos nuestros productos y que hoy día mantenemos, de nuevo, porque entendemos que hoy hay un ímpetu, hay muchas ganas y hay incluso cierta necesidad de personas y de segmentos de empezar a viajar, pero con este interrogante de ¿podré viajar llegado el día? Y nosotros entendemos eso y siempre hemos sido muy pro clientes y nos alineamos a esa incertidumbre dándole la tranquilidad a nuestros clientes de que hoy pueden comprar, hoy pueden reservar, hoy pueden elegir, que la flexibilidad necesaria en el futuro, si es para acomodarse a una realidad que hoy no se puede prever de aquí a unos meses respecto a la pandemia, vamos a estar ahí para cuidarlos y para, por supuesto, garantizar esa flexibilidad en los viajes comprados y reservados hoy, como lo hemos hecho desde que esto comenzó. ¿Y tú ves que esto podría mantenerse en el tiempo? Porque de alguna manera los consumidores van a acostumbrarse a poder tener en sus viajes una mayor flexibilidad. ¿Tú crees que esto podría mantenerse más allá de la pandemia y podría ser uno de los upgrades que genere este conflicto? Bueno, mira, nunca ha faltado flexibilidad en esta industria. Siempre ha estado a disposición de los consumidores elegir qué nivel de flexibilidad y, por supuesto, atrelada o vinculada a los diferentes tipos de productos que nosotros vendemos. Hoy la compra de un pasaje aéreo, como de cualquier componente de viajes, no es como era hace 40 años, ¿no? Con una tarifa única, con un producto y servicio único. Hoy nosotros ofrecemos hasta 5 diferentes productos a bordo de la misma aeronave y cada uno de esos productos por supuesto, viene vinculado con diferentes niveles de servicio y flexibilidad. Eso siempre ha existido y siempre va a existir hacia el futuro, con lo cual la flexibilidad que hoy estamos dando también existía pre-COVID y también va a existir post-COVID en la medida que sea parte de alguno de los productos o servicios que el cliente a la hora de hacer la compra elija. Ahora tengo una pregunta que se repite varias veces y que es para los tres. Voy a partir contigo, Luciano, porque ya estamos en pantalla contigo, que tiene que ver con, en este periodo de transición, ¿uno esperaría una rebaja de los precios, una mantención de los precios en general del turismo? ¿Cómo va a ser el ajuste vía precio en el año que viene? Tanto de viaje, en el caso tuyo, luego en el caso de los hoteles y también en el caso de los paquetes turísticos comprados a través de Expedia o similares. Mira, a mí es una pregunta que surge a diario, me han preguntado si el hecho de que haya menos demanda va a hacer que las aerolíneas incrementen los precios para poder ser rentables, el hecho de que estemos haciendo todas estas grandes novedades que hemos incorporado en términos de limpieza y procesos van a encarecer el proceso de viaje. Y mi respuesta es la misma. O sea, yo creo que hace ya por lo menos 2 décadas que la precificación en cualquier industria no está determinada por el costo, sino que está determinada por el valor del producto desde los ojos y de las vistas de los clientes y del consumidor. Y eso es lo mismo que va a definir la precificación de esta industria, como lo ha hecho siempre, hoy y post pandemia. Así que yo no veo grandes cambios en la forma en que nosotros precifiquemos y tampoco veo grandes cambios en cómo nuestros productos van a llegar al mercado post pandemia. O sea, debería mantenerse en los niveles pre-pandemia o lo que se han visto. Y en el caso, Jorge, de los hoteles, ¿cómo ves tú el ajuste vía precio?
Bueno, yo creo que el precio lo pone también el mercado, ¿no? El mercado es el que define el nivel de precios y el nivel de preferencia de una marca sobre otra. Por lo tanto, me da la sensación que va a haber un periodo en el cual los precios no van a ser los de antes, pero después van a ir convergiendo hacia el nivel quizá que tenían antes, y lo que sí va a haber es un reajuste de precios, lo que yo llamaría desigual, ¿no? No todos los mercados se van a ajustar al mismo tiempo. Y eso va a estar dado por el mercado, por nuestra habilidad de generar retornos para los dueños en función de la avidez del consumidor de ir a determinados destinos. Yo creo fervientemente que los mercados carreteros son los que van a ver una fortaleza inicial mucho más fuerte, pero después los destinos internacionales que siempre han sido los destinos principales a nivel mundial se van a recuperar con la misma fortaleza que tenían antes de la pandemia. Muchas gracias, Jorge. Freddy, súmanos, por favor, tu visión desde Expedia y los buscadores de turismo. Irónicamente, tanto Jorge como Luciano son partners de nosotros y nosotros distribuimos parte interesante de su inventario. Entonces ahora sí que nos sumamos a los comentarios de ambos. Lo que sí es un hecho, ya cuando ves tú los números agregados de toda la industria en una plataforma como la nuestra, ¿no? Que son todas las aerolíneas, de todos los diferentes oferentes de hospedaje allá afuera, ya sea convencional y no convencional, ha habido porque muchos usuarios nos preguntan esto todo el día, ¿no? Y familias seguramente, y es el tema de ha habido una reducción importante en la demanda, pero al mismo tiempo ha habido una reducción importante en la oferta. Hay una cantidad de propiedades hoteleras que siguen cerradas. Hay una cantidad de aerolíneas de donde tenían inventado una flota de, no sé, por decir un número absurdo, 100 aviones, ahora tienen la mitad de esos aviones volando, ¿no? Entonces, el resultado de eso varía mucho por destino, en cómo se está moviendo el tema de tarifas. Pero lo que yo sí le invito a la comunidad y a tus escuchas es entender de que no, por la reducción de demanda que hay, opera bajo todas las demás variables constantes. También hubo una reducción en la oferta y eso está viendo manifestado en que los precios no están cayendo tanto, ¿no? O sea, había una reducción marginal, pero no es, o sea, los precios de las aerolíneas y los precios del hospedaje no están por el piso, porque ahí, o sea, eso no está pasando. Y tampoco espero que pase. Finalmente, también tengo algunas preguntas para mis compañeros directores de medio. Nos están preguntando algunos de los asistentes que cuenten brevemente desde sus países cómo se está adaptando regulatoriamente protocolos y cómo desde el sector público se está promoviendo la apertura o la actualización del turismo. Si quieres, parte por Luis Miguel, que lo tengo al lado mío en pantalla. Creo que, bueno, muchas gracias. Uno de los temas más complicados en regulación es coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. La visión del gobierno federal no necesariamente empata con la visión de los gobiernos locales, y esto es muy agudo cuando se trata de zonas que ya tienen una tradición, vamos a decir, una inercia turística. Claramente la zona de Cancún tiene muchos años haciendo las cosas de un modo y le es muy complicado, por decirlo de alguna manera, subordinar fácil a decisiones tomadas en el centro. Yo diría que es un tema muy relevante. Creo que una cosa que hay que destacar es, vemos unos niveles de colaboración entre la industria que no hemos visto nunca. Me refiero en particular colaboración con las micro y pequeñas empresas. En esta coyuntura, México decidió que no iba a tener apoyos específicos importantes para el sector turismo. Entonces, buena parte de los apoyos están teniendo que ser entre la industria, las grandes empresas apoyando a sus proveedores, de tal manera que se reduzca el daño a partir de una visión diferente, entender qué significa ser industria. Yo diría que uno de los cambios más relevantes era una industria muy organizada
para gestionar recursos públicos y ahora es una industria que se está reorganizando para articularse como si el gobierno no existiera. Evidentemente la regulación es muy importante, pero también los mensajes que se mandan a la población que tienen que ver con generar confianza, con dar una especie de sistema de banderas de dónde está la oferta, qué se tiene y qué se espera. No sé si contesté correctamente. Sí, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Julio Lira, director del diario Gestión, para que nos cuente si esta colaboración de la que nos habla Luis Miguel, que se ha dado en México, se repite en Perú y si hay algún otro aspecto que tú consideres importante destacar. No te vemos, Julio, así que voy a dar la palabra por mientras a Fernando Quijano, director del diario La República, y luego volvemos hacia Perú. Gracias, Marily. La situación en Colombia es un poco distinto, digamos, el sector turístico es bien importante, pero cuando escuchaba un poco a nuestros empresarios analizar los sectores, yo trataba de localizarlos, de ver qué pasaba en nuestro ambiente y suceden varias cosas. Colombia particularmente es un país de regiones, es un país que tiene unos destinos todos intercomunicados con Bogotá, la capital, y hay unos destinos económicos, es decir, nuestros empresarios necesitan ir a Bucaramanga, a Cali, a Medellín y a Barranquilla particularmente, pero por razones de turismo ya aparecen otros destinos, como puede ser Cartagena, Santa Marta o Pereira en el eje cafetero. Entonces, hay unos destinos de negocios y hay unos destinos de turismo. Nuestro turismo interno, digamos que tiene que ver con las poblaciones atractivas cerca a Medellín, cerca a Cali o cerca a Bogotá, han tenido una dinámica porque en Colombia el pasado mes de junio casi todos los fines de semana fueron puentes. Ahora el próximo 20 de julio nuestro Día Nacional también será puente y seguramente los destinos locales van a tener un comportamiento de un 30 o 40%, no de un 100%, frente a un 0% de lo que son destinos regionales. La gran expectativa está en la apertura de los vuelos internacionales para el mes de septiembre y que de una u otra manera esto dinamice ya la llegada un poco de turismo internacional y sobre todo lo que tiene que ver con los viajes de negocios. En Colombia no hay esos niveles de gobierno tan acentuados como los puede existir en México, por ejemplo, pero sí se dan un nivel, digamos, de concertación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Creería que están encaminados sus esfuerzos para dinamizar sobre todo el sector, pero sobre todo facilitarle a las personas que no se vuelvan esquizofrénicas en este tema ya de 4 meses de pandemia o de 4 meses de mantenernos aislados en nuestras casas. Muchas gracias, Fernando. Interesante tener esta visión de esta recuperación, digamos, diferenciada dentro de un país. Julio está de vuelta con nosotros, está sin audio. Si vuelves a poner el micrófono, ahí, perfecto. Julio, estábamos conversando cómo en cada país, a nivel estatal o a nivel de coordinación, se está potenciando el turismo. Si nos quieres contar en Perú, ¿cómo lo estás viendo tú? Sí, Marilyn, en el caso de Perú, el gobierno ha creado un fondo para ayudar sobre todo a las pequeñas empresas frente a esta inactividad que desde marzo todavía existe, ¿no? Y después, PROMPERÚ, que es el organismo oficial para promover el turismo en Perú, ha iniciado alguna campaña, ¿no? El Ministerio de Turismo va a estar enfocado en lo que ha llamado campañas tácticas, ¿no? Eso todavía va a estar muy limitado en la medida en que no haya cierta certeza de que se ha logrado controlar la pandemia, ¿no? Lo cual todavía no ocurre lamentablemente, ¿no? Y del turismo externo, ¿no? Por ejemplo, el caso ícono de Machu Picchu, también dependemos de la seguridad que puedan tener los otros países, ¿no? Hay que recordar que la Unión Europea, salvo para Uruguay, ha cerrado el ingreso de viajeros de
de América Latina, ¿no? Incluido también Estados Unidos, ¿no? Entonces, todavía es un tema de mucha incertidumbre. El turismo definitivamente va a ser el sector más golpeado este año por efecto de la pandemia, ¿no? Y mientras no se controle la pandemia, va a ser un poco difícil enfrentar este problema. Una primera señal de qué posibilidades hay se dará cuando en agosto o septiembre ojalá se pueda concretar esta posibilidad de un corredor, digamos, con algunos países, ¿no? de América del Sur para visitar, por ejemplo, Cusco, ¿no? Y en ese está todavía en esa negociación, veremos qué ocurre. Muchas gracias, Julio. Podríamos seguir conversando, sin embargo, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando este encuentro digital internacional sobre el futuro del turismo post-pandemia. Les quiero contar que hemos sido más de 5.000 los que hemos estado conectados en este proceso y esperemos sea de ayuda para potenciar este sector que hemos coincidido es de clave importancia para nuestros países. Los invito también a revisar posteriormente este seminario en los sitios web de los diarios asociados, La República, Gestión y El Economista, y también en el Diario Financiero. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Es señal de lo frágiles que somos. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. El cambio climático y la sequía son señal de que tenemos mucho por hacer. La colaboración entre pequeñas empresas es señal de un país que está cambiando. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. DF Full Digital, contenidos especializados y más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas.